Como decía, la ciudad venía recibiendo una suma fija, eran 157 millones de pesos, en aquel momento en concepto de coparticipación, y en ese largo año del 2002 impulsamos una conversación para poder salir de esa situación y adecuar, como decíamos, la situación de la ciudad a lo que sucedía con el resto de la jurisdicción del país, lo que estaba sucediendo con las provincias y con la nación. ¿Qué estaba sucediendo con las provincias y la nación? Como todos tenían un coeficiente atado a la recaudación, más allá de cómo esos coeficientes aplican o sobre qué base se aplican, en la medida que la recaudación crece, la porción que a cada uno le correspondía, bien o mal determinada, no estamos discutiendo eso ahora, tendía a crecer en relación directa al crecimiento de la recaudación. La Ciudad de Buenos Aires no, permanecía teniendo la misma asignación. Producto de esas conversaciones, primero se logró un decreto que estableció que la porción que le correspondía de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires se aplicara como lo recibían el resto de las jurisdicciones, es decir, de manera diaria y automática, y ya no como una cuota fija proporcionada o topeada a la 12ª parte por mes. Y luego, recuerdo también en esas mismas conversaciones, algo que es poco recordado, pero hoy conforma casi, compite por el segundo lugar dentro de los recursos propios de la ciudad, se transfirió el impuesto de sellos, dejó de recaudarlo la nación y pasó a recaudarlo la ciudad, una medida que, lo decía por eso mencionando recién, tuvo un amplísimo importancia para el autofinanciamiento de la ciudad. Recordemos que el impuesto de sellos, a diferencia de lo que pasaba en las provincias, lo recaudaba la nación, existía, lo pagaban los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, pero quedaba en el Tesoro Nacional, no lo recibía la ciudad. Se llegó a eso, se sancionó una ley en la ciudad que lo imponía localmente, resultó neutro para los contribuyentes, porque igual lo estaba dando, solo cambió a qué arcas tributaban esos recursos, y luego se consigue el 1,4, que, insisto, lo que el Ejecutivo entendió en aquel momento que correspondía a la ciudad como relación entre lo que eran los 157 millones, que era una relación razonable de los 157 millones en función de lo que era la base de distribución de ese momento. Pero, insisto, la discusión y el debate se va si es el 1,4 representaba lo que la ciudad, por ejemplo, recién se decía, es un cálculo complejo, cuánto le corresponde a la ciudad. Es un cálculo muy difícil, porque puede parecer obvio que la ciudad tiene, sobre todo el gobierno, la ciudad no, la ciudad es muy desigual, la ciudad de Buenos Aires, pero el gobierno tiene y dispone de más recursos que otras jurisdicciones, pero para poder saber si realmente los tiene o no, hay que definir en función de qué vara y qué parámetros se miden. Y para saber si la ciudad tiene o más recursos o no que el otro, hay que saber en qué medida, disculpen el sesgo contable como contador, pero hay que tener los parámetros en función de los cuales medir. Y eso es lo que no tenemos. Lo que tenemos son aproximaciones. Discutir eso requiere discutir con el conjunto de las jurisdicciones cuál es el lugar de la ciudad. Algunos podrán pensar que el 1,4 no los representaba, así lo hacían saber en otro momento. Otros pensábamos que era un buen piso y punto de partida, pero que habría que discutir más adelante, pero que mejoraba la situación anterior. Y esto se discutía acaloradamente como toda discusión política y como corresponde a toda discusión política. Pero a nadie, insisto, independientemente del color, y me sorprende porque muchos de los que participaban de ese debate somos hoy funcionarios del gobierno nacional o de la ciudad, incluso dentro de distintos signos político, pero para todos estaba claro que no se dirimía de manera bilateral, lo ha visto muy bien la Comisión Federal de Impuestos, el lugar de la participación de cada una de las jurisdicciones. Es una discusión, una resolución de conjunto. La ciudad tiene el lugar que le corresponde de acuerdo al artículo 8 y la que tenga el coeficiente a la ciudad, porque ese es el ordenamiento que hoy está vigente para la ciudad autónoma. Voy a ser crudo en lo que digo, pero no impone
ninguna condición de convencionalidad o acuerdo. Eso no está planteado.